Saludos a todos y muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a hablar del monitoreo avanzado de la ventilación mecánica sin recursos invasivos, sin otro recurso que los monitoreos que ya tenemos. Es triste no tener recursos, pero es más triste no sacar el máximo provecho de los que ya tenemos. Entonces vamos a hablar de monitorización mecánica avanzada con los mismos recursos que ya tenemos. En primer lugar, una situación que es de recientes años es cuando tenemos al paciente en ventilación mecánica espontánea y queremos ver la actividad per se que tenga el paciente o en actividad asisto-control para saber exactamente cuál es el impulso respiratorio que está teniendo el paciente. En estas situaciones lo que se ha propuesto es hacer una pausa expiratoria, como cuando medimos el autopip del paciente, una pequeña pausa expiratoria, y ver si la actividad que veíamos en el paciente se detiene o continúa. Como ven en frente de la pantalla ustedes en la imagen a su derecha, vemos que se hace una pausa y hay una deflexión negativa, lo cual quiere decir que el paciente continúa haciendo esfuerzos respiratorios en el momento en el que nosotros detenemos brevemente la respiración durante la pausa. Por otro lado, en el ejemplo a la izquierda, vemos actividad que pudiéramos confundir con activaciones espontáneas, con doble disparo o disparo reverso, pero en el momento en el que nosotros hacemos esta pausa expiratoria, cesa la actividad del paciente. Entonces es muy importante empezar a hacer este tipo de monitoreo cuando tenemos duda sobre si lo que estamos viendo son esfuerzos del paciente o son situaciones que parecen esfuerzos del paciente pero que no lo son. Por ejemplo, hacemos esta pausa expiratoria y la actividad del paciente cesa. Esto quiere decir que lo que estábamos viendo no era al paciente, sino un disparo reverso, donde el ventilador activaba al paciente. Si por el contrario hacemos esta pausa y el paciente continúa con esfuerzos respiratorios, quiere decir que sí estamos viendo una actividad disincrónica entre el paciente y el ventilador, es decir, un doble disparo. Son situaciones muy diferentes que requieren tratamientos diferentes. Aquí podemos ver en un principio, ven, la nitidez no es muy adecuada, pero pues es que estos han sido casos que a veces hemos sacado del área COVID y pues tenemos cubierto el celular, etcétera, etcétera, pero podemos ver cómo hay una actividad en rojo que nos hace pensar que es una actividad del paciente. En este tipo de ventilador, al poner una deflexión en rojo, lo que se supone que estamos viendo es actividad del paciente. Cuando es verde, es actividad del ventilador. Pensaríamos que el paciente está haciendo disincronías, pero cuando nosotros hacemos esta pausa, vemos que cesa por completo la actividad que adjudicábamos al paciente y no es el paciente el que está interfiriendo con el ventilador, sino el ventilador está provocando la activación del paciente. Otro índice que tenemos para ver daño sobre distensión, desreclutamiento, es el índice de estrés. El índice de estrés en un principio era un software muy complejo que al poner a la rampa cuadrada en el flujo y ver la onda de presión, se hacía un algoritmo que nos decía que si este algoritmo era superior a 1, el paciente estaba en un riesgo de sobredistensión. Si el algoritmo nos decía que estaba por debajo de 1, había un riesgo de atelectrauma. Y si había una perfecta línea recta, es decir, el índice estaba en 1, es probable que el alveolo no estuviera sufriendo. Con el tiempo se empezó a ver que esto se podía apreciar de una manera subjetiva. Lo que necesitamos hacer para ver un índice de estrés sin las matemáticas es poner brevemente al paciente en una rampa cuadrada con un flujo bajo, para aproximadamente 9 litros, una frecuencia respiratoria baja, es decir, un flujo muy lento. Obviamente aquí el paciente sí no debe de tener actividad espontánea. Y al hacer esto, nosotros podemos ver subjetivamente el índice de estrés. Si al hacer esta maniobra vemos una perfecta línea recta en la curva de presión-tiempo, es muy poco probable que el paciente tenga problemas de sobredistensión o atelectrauma. Pero si hacemos esta maniobra, como les dije, esto es brevemente, rampa cuadrada, bajar el flujo,
lo más que se pueda, 10 litros minuto es lo que yo hago regularmente. Y si vemos que en vez de ver una línea recta, hay una línea con una curvatura hacia abajo, este es un paciente con alto riesgo de sobredistensión. Aun cuando el paciente esté a 6 mililitros por kilogramo de peso, es probable que estos niveles de volumen o de presión de distensión sean demasiado para el paciente y tengamos que reajustar alguna de los parámetros de volumen o PIP. Aquí no ningún parámetro de flujo, la frecuencia respiratoria, el flujo per se podría ayudar. Simplemente va a enmascarar esta curva. Si nosotros vemos esta curva muy lenta, y repito, la imagen es una curva hacia abajo, este paciente está en sobredistensión, tiene alto riesgo de volutrauma y ergotrauma. Si nosotros cuantificamos la deflexión que vimos antes, de hacer una pausa expiratoria y ver el esfuerzo del paciente, podemos encontrar un índice que nos permite estimar el riesgo de que el paciente tenga una lesión autoinducida. Las matemáticas no son del todo necesarias, esto es solo para entender un poco que la presión transpulmonar tiene que ver entre la presión pico, la diferencia entre presión pico y PIP del paciente y un porcentaje de transmisión del esfuerzo que está haciendo el paciente. En términos generales, si nosotros hacemos esta pausa expiratoria y vemos un esfuerzo del paciente de más de 15 centímetros de agua, es muy probable que este paciente, si lo dejamos seguir respirando por él solo, esté en espontáneo, se esté causando lesión autoinducida. No es un número mágico en el de todos por debajo de 15, debamos detenernos y regresar a cistocontrol. Más bien todos por arriba de 10 tenemos que ver cuál es el mayor riesgo, el continuar con la sedación y prolongar la ventilación controlada con atrofia diafragmática versus el dejar a un paciente que hace esfuerzos respiratorios severos y que podría provocarse lesión autoinducida, ahora llamada PSILI. En este ejemplo, sí es una situación que nosotros vemos a título personal. Cuando este esfuerzo llega a la línea de base o supera el cero de la presión, lo que antes grandes maestros nos contaban, el paciente no está respetando el PIP. Es decir, pacientes que hacían esfuerzos respiratorios tan grandes que se iban por debajo de la línea de base, por debajo del PIP, y incluso superaban el cero. En estos casos no es muy necesario hacer la cuenta, todas van a salir muy altas. Si cuando nosotros vemos el esfuerzo del paciente está superando el nivel de PIP, se está negativizando en el monitor de la curva de presión-tiempo, estos son pacientes que están haciendo un esfuerzo desmedido y que podrían autolastimarse si continúan en ventilación espontánea o asisto control. Esta es la imagen, vean cómo casi se llega a cero cuando se hacen las cuentas, la presión transpulmonar es de 29, ya por arriba de 20 estamos hablando de una presión con alto riesgo de causar lesión pulmonar. Otra cosa que podemos hacer es lo que utilizamos de presión negativa, lo hacemos al azar durante un segundo en 3 momentos diferentes, promediamos esa presión y si esta presión está por arriba de 20, también hay mucho riesgo de que el paciente tenga una presión transpulmonar muscular que sea demasiada para el paciente y se esté autoinfligiendo lesión. Antes de estas maniobras que estiman la presión transpulmonar, la única forma de ver este fenómeno era con un catéter esofágico, un monitor invasivo y en algunas veces pues monitores más complicados que no siempre tenemos en terapia intensiva, pero todos los ventiladores tienen esta maniobra y nosotros podemos estimar la presión transmuscular, al menos dividirla en una presión segura para mantener ventilación espontánea y una presión que no sea segura, como en este caso de 32, una presión excesiva. Cuando hacemos una pausa inspiratoria para medir la presión meseta en un paciente sin esfuerzo respiratorio, como lo hemos hecho siempre, la presión pico siempre va a ser mayor que la presión meseta. Pero si hacemos esta pausa en un paciente que está respirando espontáneamente, en algunos casos la presión meseta va a ser superior a la presión pico y esto se debe a que el monitor puede registrar el esfuerzo muscular que está haciendo el paciente en la activación espontánea.
Entonces, este es un monitoreo fundamental para cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica espontánea. Este delta de presión entre la pico y la nueva meseta, una meseta donde puede verse claramente que esta meseta es superior a la presión pico, nos puede hablar de la presión muscular inspiratoria. Nuevamente, las matemáticas no son muy necesarias, pero le podemos dar un número. O sea, hay que entender que este punto 75 es el porcentaje que nosotros consideramos que la presión, esta nueva presión de conducción meseta menos pico, que solo en ventilación espontánea da números positivos, 75% de esta presión se transmite al pulmón, y si este número es mayor de 15, es muy probable que la ventilación espontánea lastime al paciente. Nuevamente, esto era algo que antes solo podíamos hacer con catéteres esofágicos. En algunos ventiladores, como en este en especial, no se puede hacer una pausa cuando el paciente está en ventilación espontánea. Entonces, nosotros hemos realizado una maniobra. Ponemos los parámetros de control presión que sean muy semejantes a la presión inspiratoria que está teniendo el paciente en el monitor de una ventilación controlada. Es decir, este ventilador tiene un botón donde si lo presionamos, el ventilador da una ventilación controlada. Nosotros hacemos lo posible para que esta ventilación controlada en una ocasión tenga los mismos cambios de presión y de volumen que una espontánea. Si hacemos esto, al momento de dar esta ventilación controlada y oprimimos el botón de pausa inspiratoria, nos va a dar una pausa durante la presión espontánea del paciente. Verán ustedes cómo los complejos están en rojo, lo cual quiere decir que el paciente está en una modalidad de ventilación espontánea, de presión soporte, y nosotros ajustamos los parámetros de la presión controlada para que sean muy semejantes y nos permite hacer una pausa y vemos que podemos medir la presión meseta en espontáneo. Vean, este es otro ejemplo donde hacemos una pausa, este monitor en particular durante la presión soporte, durante ventilación espontánea, sí nos permite hacer una pausa inspiratoria e inmediatamente el paciente hace una meseta que pueden ver aquí que es superior a la presión pico de la ventilación espontánea. Y esto, insisto, se debe a que durante la pausa podemos ver el esfuerzo muscular del paciente e intuir, estimar hasta un cierto rango la presión muscular. En este caso, la presión, si hacemos toda la cuenta, está por debajo de 15. Hay una cierta seguridad de que el paciente esté bien. Lo ideal es que cuando hagamos la pausa, la presión pico y la presión meseta sean iguales, lo cual quiere decir que no hay un exceso de presión inspiratoria espontánea. Vean lo que les decía aquí. Pongo en una inspiración manual controlada, una inspiración única, que es lo que podemos decir, es una presión inspiratoria de 10 con un tiempo inspiratorio de 1, que es muy parecido a lo que el paciente está haciendo en forma espontánea. Cuando apretamos la inspiración manual e inmediatamente solicitamos una pausa inspiratoria, como el ventilador ve una pausa con una ventilación controlada, sí hace la pausa y nosotros vemos que la presión pico de esa ventilación es la misma que la de la ventilación espontánea y el volumen exhalado es el mismo que en la ventilación espontánea, lo cual quiere decir que sí estamos haciendo algo muy semejante a lo que hace el paciente en espontáneo. Oprimimos la pausa inspiratoria y podemos ver una meseta que también está contemplando el esfuerzo respiratorio del paciente, y en este caso la presión meseta es muy parecida a la presión pico, lo cual quiere decir que este paciente tiene un riesgo muy bajo de autolesionarse por esfuerzos inspiratorios. Otra situación que es muy importante, se parece un poco a lo que hacemos el índice de estrés. Ponemos una rampa cuadrada, disminuimos el flujo. Al disminuir el flujo, quitamos el componente de resistencias del monitoreo y solo vemos la distensibilidad. Entre menos flujo, menos resistencia y más componente de distensibilidad. Como ustedes pueden apreciar,
no es esta línea recta de la que veíamos antes, sino que se ve primero una línea ascendente, que en este caso llega a 10, y después viene una línea de crecimiento exponencial. Esto quiere decir que este paciente tiene una apertura de la vía aérea superior a o igual a 10 centímetros de agua. Esto es muy importante porque hay efecto de Pendenfuhl, el efecto péndulo, hay efectos de atelectrauma que tienen que ver con el colapso de las vías aéreas durante inspiración-expiración y que si nosotros no vemos la presión de apertura de la vía aérea, podríamos poner un nivel de PIP que sea insuficiente para el paciente. En este ejemplo en particular, la presión de apertura está en 10. Poner un nivel de PIP por debajo de esta presión de apertura puede aumentar los eventos de atelectrauma y también puede ser que no optimice adecuadamente la oxigenación, la apertura alveolar de un paciente con lesión pulmonar. Entonces, siempre es muy importante en un inicio de la ventilación, recién la intubación, buscar cuál es la presión de apertura de la vía aérea de ese paciente. Para hacer esto, repito, lo que hacemos es ponemos una rampa cuadrada, ponemos un flujo bajo, 10, una frecuencia respiratoria baja, y esto lo vamos a hacer 1 o 2 respiraciones nada más. Y ponemos un nivel de PIP inferior al que pensamos establecer en el paciente. No necesariamente tiene que ser de 0. 0 haría una medición más confiable, pero pudiera ser no del todo adecuado para el paciente, aunque sea solo 1 o 2 respiraciones. Lo que hacemos en lo personal es, si yo tengo la intención de poner 10 de PIP en este paciente que acabo de intubar con lesión pulmonar, hago esta maniobra con 5 de PIP. Si el nivel de apertura, la presión de apertura de la vía aérea está por arriba del nivel de PIP que yo consideraba poner, es una buena idea ver si este paciente lo hace mejor en 10 de PIP o en 12 de PIP o en 14 de PIP. Lo que sí es importante, todavía no hay estudios muy grandes que avalen esto, pero fisiológicamente hace mucho sentido, sí es importante tener un nivel de PIP por arriba de la presión de apertura de la vía aérea. Vean este ejemplo, el paciente está aproximadamente en una presión de apertura de 9 centímetros de agua. Poner un PIP inferior a este podría ser que, si tenemos al paciente en control presión, el volumen corriente no sea del todo óptimo y pudiera ser que la oxigenación no sea del todo adecuada. Ahora, esta es una herramienta un poquito más compleja. Se ve compleja al principio, pero después de unos cuantos prácticas, sobre todo en el simulador, donde es mejor practicar en el simulador que en un paciente. Es una maniobra donde ponemos un PIP alto y lo comparamos con un PIP bajo. El delta de PIP es la diferencia entre el PIP alto y el PIP bajo. Hacemos una estimación de la elastancia pulmonar. El delta de volumen exhalado es la diferencia que hay. Al momento de cambiar de PIP alto, regresar a PIP bajo, va a haber un extra de volumen exhalado por arriba del que nosotros tenemos programado en el ventilador, y esto lo vamos a llamar delta de volumen. El delta de volumen es el volumen exhalado cuando bajamos de PIP alto a PIP bajo, y si hacemos la división del delta de PIP sobre el delta de volumen exhalado, vamos a tener un número muy parecido a la elastancia pulmonar. Este es uno de los monitores, la elastancia pulmonar es uno de los monitores más avanzados que requiere mucha tecnología, entre catéter esofágico y otras, pero que podemos estimar correctamente con esta simple maniobra. Si tenemos la elastancia pulmonar y la multiplicamos por el volumen corriente sumando el delta de PIP que hicimos, vamos a tener la presión transpulmonar inspiratoria. Lo que antes, insisto, solo se logra cuando tenemos un catéter esofágico, monitores más avanzados. Vean este ejemplo. Tenemos un paciente que lo ponemos en un volumen corriente de 450 mililitros con PIP de 8. Dejamos 5 minutos para que se estabilicen estas presiones y estos volúmenes. Y después subimos durante 1 minuto. Primero, obviamente, es la seguridad del paciente. Al PIP
a 18 centímetros de agua, y una vez que se han homogeneizado estas presiones y este volumen, volvemos a bajar el PIB de 18 a 8, lo cual quiere decir que vamos a provocar un delta de 10 de PIB. Y vean ustedes cómo la siguiente exhalación, después de bajar de 18 a 8, es un volumen corriente de 1030. Entonces, el delta de volumen es 1030, el exhalado, al cambiar el PIB, menos 450 mililitros del volumen corriente programado, quiere decir que el delta de volumen de este paciente son 580 mililitros. Si hacemos la cuenta, el delta de PIB es 10 porque bajamos de 18 a 8, 10 entre 580 por 450, todo esto nos da una presión transpulmonar inspiratoria de 17.75, que está ligeramente superior a este límite de presión 15. Luciano Gattignoni argumenta que en casos muy severos podríamos tolerar niveles de presión de 20, pero definitivamente niveles por arriba de 20 o 25 están directamente relacionados a lesión inducida por el ventilador. Vean este otro ejemplo. Hicimos la misma maniobra, teníamos PIB de 8, lo subimos a 18. Al bajarlo, el volumen corriente fue de 700 mililitros. 700 menos 450 quiere decir que el delta de volumen fue 250. Si hacemos la cuenta, 10 más 10 entre el delta de volumen por 450, que es el volumen, tenemos una presión transpulmonar inspiratoria de 28. Esto es completamente no permisible, esto es una ventilación que definitivamente va a terminar por dañar al paciente y tenemos que hacer algún reajuste, principalmente en el volumen corriente del paciente y quizá también en los niveles de PIB acorde a la seguridad de la oxigenación del paciente, pero definitivamente mantener presiones transpulmonares e inspiratorias por arriba de 28, aunque nosotros veamos una presión meseta por debajo de 30 o un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo, esto no es adecuado. Entonces, este monitoreo se tiene que hacer en nuestros pacientes más graves para que estemos completamente seguros que el paciente está dentro de protección alveolar. Por último, la ecuación de movimiento llevada a la cabecera del paciente. Esta es una enseñanza muy reciente del doctor Eduardo Mireles. Son sus diapositivas y son sus enseñanzas. Doy crédito, la ecuación de movimiento siempre debe ser llevada a la cabecera del paciente. Si nosotros vemos que la forma de la presión no es como nosotros estamos pidiéndole al ventilador que sea, debemos de considerar que la presión muscular del paciente está compitiendo con la presión dada por el ventilador, lo cual siempre debe de causar un nivel de daño. Esto puede ser bifásico, acorde a si los cambios de presión son durante la presión inspiratoria-expiratoria del paciente, pero dentro de un ciclo respiratorio del ventilador. Y también siempre tener la situación de que estas presiones pueden ver tanto en la curva de volumen como en la curva de flujo, dependiendo si el paciente está en control presión o control volumen, el ver que las formas del ventilador no se respetan, debe hacernos pensar que hay una disincronía entre la presión del paciente y la presión del ventilador, entre el trabajo impuesto por el ventilador y el trabajo que el paciente desea realizar, lo cual nos lleva al poder mecánico, que es una forma de llevar la ecuación de movimiento a la cabecera del paciente. La ecuación del poder mecánico es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, que a su vez también multiplica a la presión pico, restándole la presión de distensión entre dos. Esta es una herramienta para pensar. Si hay un poder mecánico elevado, debo ponerme a pensar si es porque le estoy poniendo demasiada frecuencia respiratoria, si es porque hay resistencias altas, si es porque la presión de distensión está excesivamente alta, etcétera, etcétera. Y vean esto es un punto que hay que pensar. Un incremento, un poder mecánico de más de 20 joules en un paciente que tiene una PaO2 FiO2 menos de 100, incrementa la mortalidad en un 25%. Es decir, puede seguir lesionando a un pulmón que ya está lesionado. Pero un poder mecánico por arriba de 20 joules en un paciente que tiene una PaO2 FiO2 por arriba de 300, aumenta la mortalidad en un 75%. Entonces, el poder mecánico parece una buena idea, una buena regla para detenernos, especialmente para ser más gentiles con los pulmones sanos. Este índice está recientemente propuesto
prácticamente se publicó el día de hoy, es el poder indexado. El poder indexado es un intento de tener el poder mecánico en relación a la distensibilidad dinámica del tórax y en base al costo que nos cuesta mantener eucapnia. Las matemáticas pueden volverse un poquito complejas, pero al final se simplifican en esta fórmula. La frecuencia respiratoria por la presión pico menos PIP, por el nivel de CO2 entre 45, que sería un nivel de CO2 ideal, o al menos el límite fisiológico de la hipercapnia, nos permite predecir qué pacientes van a tener éxito en el retiro de la extubación. Este es el objetivo del estudio, pero a mí me parece que también pueden ser un índice para decirnos qué paciente no puede estar en ventilación espontánea por grave riesgo de lesión autoinducida. Si esta fórmula nos da un número cercano a 3000 o se va acercando hacia 3000, va aumentando la probabilidad de que el paciente pueda ser retirado adecuadamente del ventilador. Si el número se va acercando a 7000 o supera los 7000, hay mucho riesgo de que el paciente fracase en un programa de retiro de ventilación mecánica. Y entre 4000 y 6000 hay un área gris que vamos a tener que ir viendo caso por caso, pero a mí me parece una fórmula muy interesante, simple y sencillamente, porque pone en relación el poder mecánico a la distensibilidad del paciente y a sus requerimientos para mantener eucapnia. Y el pensar en todas estas cosas siempre es una cosa que va a ser de mucha utilidad para el paciente. Todos estos índices pueden aprenderse y pueden empezar a estudiarse en algunas páginas donde ya está simplificado para que ustedes puedan ir poniendo los valores y la máquina les esté dando los resultados. La pueden ver en esta página, es una página del grupo de Lauren Brochard en Canadá, que a mí me gusta mucho. Y aquí es donde uno puede ir aprendiendo a hacer los índices. Yo siempre le comento a los residentes que hay que aprender a hacerlos aquí y hay que tratar de aprender a hacerlos uno mismo y ver que los resultados sean iguales, porque eso quiere decir que estamos usando bien las fórmulas. Y con el tiempo, lo más importante es un poquito al revés. Lo más importante es que uno diga más o menos cuánto va a tener el paciente de poder mecánico y luego medir el poder mecánico. Si se parece mucho el número que dijo al número que realmente es, pues quiere decir que está entendiendo la mecánica ventilatoria del paciente. Si los números no son muy semejantes, algo está mal, y esto es para cualquier número. Uno debe determinar y decir, con esto la presión meseta debe estar alrededor de 25. Si está en 32, no está entendiendo adecuadamente lo que tiene el paciente. Yo creo que esa es la mejor forma de utilizar todos estos índices. Y bueno, por último, una de las frases favoritas de las películas de Marvel, cuando Iron Man le pregunta al Capitán América que cómo piensa ganar, Capitán América le responde unidos. Y le dicen, bueno, pues vas a perder. Bueno, pues perderemos todos juntos. En estas épocas de pandemia, yo prefiero que perdamos todos juntos a tratar de creer que alguien puede ganar sin los demás. Porque si nosotros hacemos todo en un protocolo y todos estamos unidos, y si perdemos, al menos le vamos a poder enseñar al mundo cómo no se hacen las cosas. Pero si hacemos cada quien una cosa por nuestro lado, no sabemos si ganamos porque la enfermedad no fue tan grave, porque el paciente fue más fuerte, pero definitivamente no fue por nuestro esfuerzo. No podemos en 8 horas creer que podemos salvar un paciente que necesita el mismo nivel de cuidado durante 24 horas. Entonces, lo más importante de todos estos índices es que los hagamos todos exactamente igual en todos los turnos y sepamos cómo llevar un protocolo. No son recetas de cocina, pero si uno quiere hacer un platillo en frío y otro quiere hacer un platillo caliente, ninguno de los dos va a tener éxito y el que va a fracasar es el paciente. Muchas gracias por su atención y espero que haya muchas preguntas.